Vamos a ir a Hechos 4. Vamos a cambiar, sí. Vamos a ir a Hechos para que vean la fe de estos hombres que aprendieron a obedecer con Jesucristo. Estaba Juan y Pedro, estuvieron presos y fueron soltados, ¿ya? Pero amenazados que no hablaran más de Jesucristo. Y puestos en libertad, en realidad estaban presos y los sacó un ángel, ¿ya? Y ellos se fueron inmediatamente a predicar. Inmediatamente, porque el ángel les dijo, vayan y prediquen de la vida de Cristo, ¿no es cierto? De eso está hablando, de cómo vivir de acuerdo a Cristo. Y puestos en libertad, dice, vinieron los suyos y contaron los que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Bueno, después que el ángel los suelta, van a predicar, los pescan de nuevo, los llevan delante del concilio, porque estaban reunidos, y ellos le dicen que no prediquen más, porque si no los van a liquidar, o sea, los amenazan, ¿ya? Y esa es la situación de ahora, ¿ya? Y puestos en libertad, los soltaron, de nuevo, vinieron porque la primera los suelta un ángel, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, lo habían amenazado, que no hablaran más de Jesucristo. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el Dios que hizo todo, le dicen ellos. Están orando, ya porque los amenazaron. Porque por boca de David, tu siervo, dice así, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Están hablando ellos. Está pasando lo que decías tú, lo que dijo David en el Salmo 2, ¿no es cierto? Eso está leyendo aquí. Eso es lo que dice. Se reunieron en los reyes de la tierra. Se levantarán los reyes de la tierra, dice el Salmo 2, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra Cristo, dice acá, ¿no es cierto? Que es ungido, es lo mismo, Cristo ungido es lo mismo. Diciendo, rompamos la ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. O sea, zafémonos de Dios. Hagamos nosotros nuestras propias leyes, ¿no es cierto? El que mora en los cielos se reirá. Ellos querían sacar a Dios del mundo. Ya en ese tiempo. Hoy día es peor eso. Hoy día en el Senado y los diputados no se puede hablar de Dios. Porque dicen que es un gobierno laico. Pero un gobierno laico respeta las religiones y las creencias. Un gobierno laicista es hoy día, que no respeta a los que creen. No podemos hablar, ¿ya? Ellos no hablan de Dios, o sea, piden perdón para hablar de Dios. Y con mucho temor, porque han sacado a Dios. ¿Y qué dice Dios aquí? Y por eso les digo que nos queda poco tiempo. El que mora en los cielos se reirá. ¿Cómo pueden sacar a un Dios del mundo que es omnipresente, que es soberbia, que es omnipresente, que está en todas partes, que es omnisciente, que sabe todo, que es omnipotente, que tiene todo el poder? ¿Cómo tú lo sacas? ¿Se dan cuenta de lo que ha llegado la soberbia del hombre? Querer sacar a Dios del mundo. Si el mundo se sostiene, es sostenido por el Dios. ¿Dónde está el mundo? El equilibrio que hay para que no nos quememos y no nos enfriemos está hecho por Dios. No se explica. La inclinación de la tierra no se explica nada de lo que está pasando. No pueden explicarlo. Tienen teorías. Pero es Dios el que sostiene este mundo. El Señor nos suelta y se acabó el mundo. Así de simple. Por eso el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará en ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, he puesto mi rey a Jesucristo sobre Sion. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, habla Jesucristo, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Las naciones son de Cristo. Y por eso cuando Él resucita dice, vayan y hagan discípulos a las naciones. Son nuestras, es nuestra herencia.
y nos quieren sacar del mundo, nos quieren matar, nos quieren perseguir. No van a poder. Tenemos un Dios y por eso yo los quiero animar. Pareciera que nosotros somos los menos. Tenemos un Dios que con muy poca gente, con muy poco ejército, dominó el mundo en el tiempo de David y de Salomón. Ese Dios vive y está con nosotros. Nosotros no es con ejército, tenemos el Espíritu Santo, que tiene todo el poder para hacer todo lo que nosotros pidamos. Puede confundirlo a ellos mismos, se pueden destruir entre ellos mismos. Lo que nosotros pidamos, el Señor lo va a hacer. Siempre y cuando sea en la voluntad de Él, por supuesto, no lo que nosotros queramos hacer, ¿cierto? Pero tenemos eso, pero tiene que ser con fe. La fe que dice aquí. Dice, vamos a dejar ahí el Salmo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, seguimos con la oración que están haciendo ellos, contra tu santo Hijo Jesús. O sea, está pasando lo que tú dijiste en el Salmo. Se unieron contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Saben qué? Aquí está como escrito súper enredado. Yo se los voy a desenredar, porque dice una cosa, mete otra cosa, y no se entiende nada, por lo menos en la Reina Valera 1960. Entonces yo se lo voy a leer como debiéramos leerlo para entenderlo, ¿ya? Dice, porque verdaderamente se unieron a esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu consejo hablan antes determinado que sucediera. Para hacer cuando tu mano y tu consejo habían. Ya, de nuevo, empecemos de nuevo. El 27. Lo voy a desglosar a ordenar para que lo entendamos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato contra los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Contra quién se unieron? Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Tu ungido, el Cristo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, se unieron contra él para que no hiciera lo que tenía que hacer. Tu ungido. Ahora, Señor, ¿y qué decía que iba a hacer el ungido aquí en el Salmo? Que lo respetaran, decía, o si no, dice, decían el servid ahora con temor y alegrados con temor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. O sea, dicen, respeten a Jesucristo, porque si Él se enoja, sonaron, así de simple. Entonces, ellos están reclamando que se unieron contra su Hijo para que no hiciera lo que tenía que hacer. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y ahora nos están amenazando a nosotros. Se unieron contra Jesucristo, ahora nos amenazan a nosotros. Mira cómo nos amenazan. Y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra, que con toda, ¿qué es lo que es de nuevo? Audacia, valentía. Eso tenemos que ser los cristianos. Muchos de ustedes no son capaces ni de siquiera hablar, ni de decir que son cristianos. Se avergüenzan del Señor. Mientras se extiende tu mano, dice, haznos predicar con valentía tu evangelio mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea, haz que nosotros podamos hacer señales, prodigios y todo lo que tenemos que hacer y hablar tu palabra con valentía. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía, audacia, la palabra de Dios. Fue concedido así, inmediatamente, lo que ellos pidieron. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque oraban con fe y oraban de acuerdo a las promesas de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen inmediatamente. Eso pasó. Y de ahí empezaron a transformar el mundo, impactaron el mundo, revolvieron el mundo. Y empezó a cambiar el mundo conocido, lo cambiaron completamente. Pablo cambió el mundo. Tengo mucho más para decir, es muy larga esta predica. Voy a saltarme una cosa. Es que pasan muchos milagros. Pedro es tomado preso y un ángel. Vamos a leer eso en Pedro, en Hechos 12, del 1 al 19. No, pero voy a leer menos, ¿ya? Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
Y viendo que esto había agradado a los judíos, a los contrarios a los cristianos, ¿no es cierto?, procedió a prender también a Pedro. Los judíos son de la religión judía, son hebreos, pero de la religión judía. El judío no es el hebreo, el judío es la religión, ¿ya? La religión judía. Entonces el que profesa la religión judía, ese es judío. Pero habían hebreos judíos y hebreos cristianos, ¿ya? Entonces estaban contentos quienes, los que eran contrarios a los cristianos, que permanecían en su religión judía, ¿ya? Que no se habían convertido como los apóstoles. Entonces dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro y lo metió preso. Eran entonces los días de los panes de levadura, un poco antes de la Pascua, de la celebración de la libertad del pueblo hebreo de Egipto, ¿ya? Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, o sea, 16 personas cuidándolo, ¿ya? Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua, o sea, entregarlo al pueblo para que ver si deciden matarlo o no matarlo, ¿ya? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La misma oración, ¿no es cierto?, que hizo venir el Espíritu Santo y predicaron, y hubo milagro y todo. Ellos estaban predicando, estaban orando para que Pedro saliera a la cárcel y no lo mataran. Porque ya habían matado a Jacob. Jacob era uno de los discípulos de Cristo, ¿ya? Uno de los apóstoles, hermano de Juan. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo, o sea, tuvo varios días preso, faltaba una noche para la Pascua, para que lo sacaran, ¿no es cierto?, durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta lo custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía visión. Pensó que estaba viendo una visión, estaba soñando, ¿ya? Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó de él. Yo quiero decirle una pura cosa aquí, un puro llamado de atención. Jesucristo, o sea, y Dios actuaba con tal sobrenaturalidad que Pedro no creía que el ángel lo estaba liberando. Pero tenían la fe suficiente para orar por cosas sobrenaturales. Ellos aprendieron que habían ángeles que los salvaban, que existe eso, ¿ya? Pero eso los manda el Señor. No tenemos que pedirle a ángeles que nos vengan a salvar ni orarle a los ángeles, porque eso no es cristiano, ¿ya? Nosotros le pedimos, vamos directo al dueño de esta casa, que es Jesucristo, porque a Él se le entregó todas las cosas. Entonces vamos directo al dueño y Él verá si usa ángeles y cómo hace para salvarnos o para liberarnos, ¿ya? Pero esto es verdad. Y por eso que Él se sorprende, es tan verdad que cuenta la verdad, porque ¿qué hubiera pasado con Pedro que hubiera dicho, ay, qué bueno que vino el ángel? Él no creía, porque era tan sobrenatural, tan nuevo para él, que no creyó. Y pensó que era una visión, ¿ya? Entonces, esto le da realidad al relato. ¿Entienden o no lo que estoy diciendo? Esto es verdad. Por eso que él actuó así, por eso que pensó que era una visión, que no era cierto lo que estaba pasando. Pero era cierto porque Dios puede hacer cualquier cosa por nosotros. Y en este caso estaban orando, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, Dios, escuchando esas oraciones, envió un ángel para salvarlo, ¿ya? Entonces cuando se apartó el ángel de él, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Cuando ya se vio afuera, el ángel desapareció, dijo, oh, estoy afuera, pues me liberaron. Es verdad que el Señor mandó un ángel. Ya ahí cayó en sí, ¿no es cierto? Y de todo lo que el pueblo y de los judíos esperaban. Que le haya salvado, ¿no es cierto? El ángel me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo y los judíos esperaban. Esperaban matarlo, como mataron a Jesucristo, ¿ya? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, porque esto
el libro de Hechos, para los que no saben, es después de que Jesucristo ya subió a los cielos, ya murió, resucitó y se fue a los cielos, ¿ya? Entonces esto está pasando después de eso. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Jacobo era el hermano de Juan, o sea, la madre de Jacobo que habían asesinado hace poquito. Ella estaba orando, su casa seguían orando. O sea, la mamá no dijo, oye, me mataron a mi hijo, ¿y dónde está Dios? No, yo no quiero más esta cuestión, me voy. Esa es la fe que necesitamos, hermanos míos. Nos van a perseguir, quizás no lo vamos a pasar bien, pero Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros y vamos a ser más que vencedores como fueron ellos. No se trate que lo vamos a pasar súper bien porque ahora somos cristianos. Vamos a tener que luchar. Ahí está una guerra. Y quizás van a pasar cosas malas como le pasó a esta señora. Se le murió, le asesinaron su hijo. Pero ella siguió orando. Porque tenía otro hijo que es Juan. El Juan es que escribe el Evangelio. Juan es el discípulo amado por Dios, que él mismo se sentía muy amado. Es muy importante. Pero esa mamá no claudicó por ese dolor. ¿Saben por qué? Porque ella sabía que su hijo Jacob estaba con Dios. Estaba mejor que acá. Ella creía de verdad. Es dolor separarse de un hijo. Sí, es doloroso, pero es mucho menos doloroso cuando tú tienes certeza que Dios existe y que tu hijo va a estar con el Señor. Por eso esta mujer seguía orando y no se deprimía. Y decía, y casa de María, la madre de Juan, el que tenía de sobrenombre Marcos, donde muchos estaban, reunidos orando. Ese es Marco, entonces, me equivoqué. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, el mismo hermano de Jacob, no me equivocaba en eso. Entonces, cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que se fue corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y aquí viene. Y ellos dijeron, está loca. Estaban orando con fe y no creyeron que Pedro venía. Pero ellos aseguraban que así era. Entonces ellos decían, es su ángel, no puede ser que esté Pedro. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Él no sabía que habían asesinado a Jacobo, porque dice, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Bueno, a los soldados que lo cuidaban los mató Herodes. Herodes también al poco tiempo murió por haber por haber matado a Jacob y haber tenido preso a Pedro, murió a los poco tiempo, en una muerte horrible. O sea, nadie escapa a los que dañan al Señor y a sus hijos. ¿Ya? Nadie escapa, porque Él tiene todo el poder. Pero el Señor dice, momento, mía es la venganza. Ustedes no hagan nada, mía es la venganza. ¿Ya? Entonces no es que salgamos a defendernos y a enterrarle cuchillo a los demás, porque no es así, no es de esa manera. Y yo quiero por último, para terminar, porque se ha hecho muy largo, no es tan largo en realidad, para terminar quiero que veamos Pablo, porque Pablo es un hombre que el Señor hizo que fuera admirable. ¿Por qué? Porque fue perdonado de haber asesinado a cristianos. Y ese mismo hombre, asesino de cristianos, el Señor lo pesca y lo transforma en un hombre tremendo de Dios. Pero es obra del Señor. No tiene nada que ver Pablo aquí. Pablo es un asesino de cristianos. Ese es el hombre que Dios transforma. Y ese es el milagro que el Espíritu Santo puede hacer contigo. Que tú no eres asesino, pero podrías serlo. Sin Dios podemos ser lo peor. Entonces, si el Señor logró lo que logró con Pablo, también lo puede lograr fácilmente contigo si tú te dejas tratar por el Espíritu Santo. Dice, para vergüenza mía lo digo, estamos en 2 Corintios 11, del 16. Y habla Pablo, ¿ya? Miren lo que dice Pablo. Y esta es la fe que nosotros debemos tener, hermanos míos. Por favor, escuchen a Pablo. Este hombre que asesinaba a cristianos es transformado de tal manera que dice esto. Para vergüenza mía lo digo,
Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, dice, también yo tengo osadía. Si otros son osados, yo también soy osado. Me estoy gloriando yo, pero es porque estoy un poco loco, dice. Porque le da vergüenza decir las cosas que ha dicho, pero las tiene que decir en este momento a los corintios para que entiendan quién es él, ¿ya? Dice, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes. O sea, yo trabajo mucho más que todos ustedes. Y es la verdad. Está diciendo una verdad. En azotes, sin número. O sea, me han pegado hasta que se han cansado. En cárceles más. He estado preso muchas veces. Ustedes no. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 39 azotes, que era lo legal. Si pasaban de 40, estaba haciendo algo, era un abuso, ¿no es cierto? Era contra los derechos humanos, como podríamos decir hoy día. O sea, 39 no alcanzaba a hacer. Pero eran 39 azotes. Te dejaban la espalda, pero deshecha. Eso, 5 veces he recibido eso. ¿Ya? 3 veces he sido azotado con vara. Ese es otro tipo de azote, más doloroso. 1 vez apedreado. Y el apedreado era hasta la muerte. Ellos pensaron que estaba muerto y lo dejaron ahí. Ese fue Pablo, ¿ya? 3 veces he padecido naufragio. 3 veces se le hundió el barco. De las 3 veces se salvó, porque el Señor le decía que no se iba a morir, ¿ya? Le tenía un plan y él sabía que no iba a morir. Por su fe. ¿Ya? Pero no lo pasó bien. Ese es mi punto. ¿Ya? Déjeme terminar de leer todas las cosas que le pasaron. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar. O sea, 1 noche completa y todo un día en el mar. Flotando para que alguien lo recogiera. En caminos muchas veces. En peligro de ríos. Peligro de ladrones. Peligro de mi nación. Peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro en falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, la que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. ¿Por qué les mostré todo esto? Esto fue lo que vivió Pablo en toda una victoria, porque Pablo fue el que hizo más iglesias en la historia, no solo del antiguo, sino que de siempre. Él cambió continentes completos, los convirtió al cristianismo. Pero para hacer esa obra tuvo que pasar todo esto. O sea, que tú seas cristiano no te va a salvar de pasar peligros, sufrimientos y todo lo que pasó Pablo. Todo lo que pasó Pablo no te va a librar de eso. Pero Dios estaba con él. Y él se gozaba minuto a minuto, se gozaba en la cárcel, se gozaba después de ser apedreado, se gozaba porque estaba en el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor, la palabra dice que el reino de Dios es gozo, justicia, paz y justicia en el Espíritu Santo. Tú estés pasando lo que estés pasando, vas a permanecer en gozo. ¿Me entienden? Porque Dios está contigo. Ese es nuestro gozo, no como estamos viviendo, que nos va bien, que nos llenamos de plata, que eso no significa eso gozo. Tú puedes estar lleno de plata, hay mucha gente que tiene toda la plata del mundo y mucho más de lo que necesitan, y son absolutamente infelices, porque son infelices, porque tienen vidas miserables. Sin Dios nuestra vida es miserable. Eso es así,
muéstrenme una persona sin Dios que sea feliz. No existe, porque el gozo te lo da Dios. El don de pasarlo bien, de disfrutar la vida, te la entrega Dios. Tú puedes tener todo lo que quieras, pero no tienes el gozo ni el don de disfrutar lo que tú tienes. Eso te lo da el Señor. Por eso que sin Señor, nuestra vida, tengamos la plata que tengamos, no la tengamos, somos miserables. No es cuestión de plata aquí. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero darles a entender, que ustedes confórmense con ser hijos verdaderos de Dios. Lo demás es la añadidura. Puede venir o no venir, pero ustedes van a tener una vida de gozo, no importa las circunstancias que estén viviendo. ¿Me entienden o no? No importa lo que estén viviendo. Si ustedes están con Dios, hay gozo en tu corazón, porque así es el reino de Dios. Voy a volver a repetir. Paz, justicia, o sea, ser rectos. Eso nos hace, y gozo en el Espíritu Santo. Eso es vivir en el Señor. Eso es vivir en el reino de Dios. No importa la circunstancia. Yo les voy a poner un ejemplo. En Romanos dice, el mismo Pablo, que fue azotado, que le pegaron y todo lo que pasó. Amados los unos, miren lo que dice, a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y miren lo que dice aquí, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. O sea, van a sufrir, tranquilo, pero gócense, constantes en la oración. ¿Se dan cuenta? Compartiendo por la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Se dan cuenta que esto no es con espada ni con ejército? Es con el Espíritu Santo. Nosotros, aunque nos persigan, vamos a estar gozosos. Aunque Jacobo murió, los apóstoles estaban gozosos, no jocosos, gozosos. Voy a tomar es que, ¿sabes qué? Estoy un poco ronco, entonces No te rías, hijo. Basta. Ya. Obedece. Muéstrale a la iglesia lo obediente que eres. Ya. Entonces dice, miren Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 1:6. Que estoy apurado y me enredo. Ya. Voy a calmarme. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, dice Pablo. Recibiendo, escuchen esto, la palabra en medio de gran tribulación. Recibían la palabra lleno de persecuciones, con gozo en el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, esa es la fe que necesitamos. Así tenemos que ser. Ay, es que me salió todo mal y es que el Señor parece que ya no me escucha. Gózate en la tribulación y vas a ver cómo Dios sí te está escuchando. Y es necesario que pases por lo que estás pasando, porque te está preparando para cosas mayores. Es necesario. La tribulación es necesaria, el hombre crece en la adversidad. Ahí crece, ahí el Señor te muestra que tú puedes todo, porque estás con Él, porque Él está contigo. Amén. Gloria a Dios por eso. Y por último, en Gálatas 2:20, dice, con Cristo, dice Pablo esto, mijo. Pablo, ¿entendieron todo lo que le pasó? Mira lo que dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que Jesucristo espera. No duden. Él no dudaba, a pesar de que estaba en la cárcel, a pesar que lo estaban apedreando, a pesar que lo azotaban. Él jamás dudó, él se gozó en todo momento. Nunca dudó. ¿Por qué? Porque lo que vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Como Jesucristo no dudó, Él tampoco dudó. Y por eso logró todo lo que logró. Porque Dios le puso la fe de su Hijo. Y Él la aceptó. Él dejó que el Espíritu Santo actuara con la fe de su Hijo. Dice, y yo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Él se entregó a sí mismo por mí, ¿por qué yo me voy a quejar si yo me estoy entregando por Él? Si gracias a Él tengo vida y tengo una esperanza de vida eterna. Gracias a que Él murió y pagó por mis pecados, pagó por mis delitos, fue al infierno por mí para que yo no vaya. Eso es lo que hizo Jesucristo por ti. ¿No merece que le entreguemos todo? ¿No merece que lo hagamos con gozo? Sea lo que nos toque vivir. ¿No merece eso? Si Él vivió lo peor para salvarnos a nosotros, díganme, ¿no merece que muramos por Él? Merece, claro que sí. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso quiere. Una iglesia dispuesta a vivir en gozo por Él, no importa lo que pase o no pese en nosotros. Él se merece todo. Nos entregó todo a nosotros para que nosotros no sufriéramos el infierno. Eso es lo peor, el infierno eternamente. ¿Ustedes saben lo que nos salvó el Señor? No tienen ni idea, por eso no están ni siquiera agradecidos. Por favor, pídanle que les muestre lo que significó para Él ir al infierno por nosotros, que se puso todos nuestros pecados, que cada vez que cometemos pecados le estamos aumentando su sufrimiento, estamos justificando que Él se sacrificó por nosotros. Paremos de pecar, dejemos el pecado definitivamente y hagamos lo que tenemos que hacer. Dejar que el Espíritu Santo nos transforme como transformó a Pablo, como transformó a Pedro, como transformó a Juan, como transformó a los grandes hombres de Dios que han seguido habiendo, no solo los apóstoles, hay muchos más que fueron santos y hicieron milagros y mostraron a Jesucristo. Vamos a ponernos de pie. Es el celo de Dios. Debemos ser celosos de Dios porque Él es celoso por nosotros. Él lo único que quiere es estar con nosotros. Lo único que quiere, Él anhela estar contigo. Anhela. Tú le pides que venga y viene inmediatamente. Nos ama. Dio su vida por nosotros. No hay nadie que te haya amado como Él. Entendamos eso y démosle el lugar que corresponde, el primer lugar en nuestras vidas. En nuestro corazón. Él puso un nuevo corazón en ti, un nuevo espíritu. Puso su Espíritu Santo para que nosotros vivamos una vida de verdad. Tengamos vida y no vivamos la vida miserable que viven los que no viven con Él. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por amarnos como nos amas. Porque no has pasado, nos sigues amando, Señor. Sigues dando tu vida por nosotros todos los días. Sigues entregándote a nosotros, Señor, y bendiciendo nuestras vidas. Sigues perdonándonos. Sigues luchando por nosotros, a pesar de nuestra soberbia, que queremos hacer nuestras cosas en nuestras fuerzas, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias por conocerte como te conocemos, por entender esta palabra, Señor, porque tú nos revelas la verdad. No hay nadie más que nos revele la verdad. Tu Espíritu Santo, glorioso Señor. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie que se pueda comparar a ti. No hay nadie que sea tan bueno como tú, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Yo sé que es muy, muy, muy difícil ser como tú, pero yo quiero ser como tú, Señor, para mitigar en algo tu sacrificio, Señor. Haznos partícipes de tu amor, Señor. Ayúdanos a amarte como tú nos des.
Tú nos amaste, Señor. Tú nos amaste de verdad, no con palabras, de verdad. Diste y entregaste todo por nosotros, Señor. Glorioso, amoroso, Señor. Ven, Señor, ven con tu presencia, Señor. Glorioso. Ayúdanos a tener esa fe que es capaz de gozarse en la tribulación, Señor. Esa fe tuya, Señor, que tú no dudaste de subirte a la cruz, porque viste que iban a haber hijos de verdad haciendo tu obra, Señor. Por eso te subiste, no tomando en cuenta el oprobio, no tomando en cuenta el sufrimiento, la separación de Dios, el ir al infierno por Él. No tomaste en cuenta eso, Señor. Lo hiciste para que nosotros no fuéramos. Y nosotros no tomamos en cuenta ese sacrificio tuyo, ese perdón tuyo, esa bendición de ser tus hijos, Señor. Señor, glorifícate en nosotros. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, y ser santos como tú eres santo. Porque nadie que no sea santo verá al Señor, dice la palabra. Así que santifiquen sus vidas. Queda poco tiempo, hermanos míos. Santifiquen sus vidas. Vivan en santidad. Arrepiéntanse de sus dudas, de su falta de fe. Arrepiéntanse. Y crean la palabra. Y vivan esa palabra que creen. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por la bendición de ser tus hijos y de poder amarte como tú nos amas, Señor. Pon Jesucristo. Tu palabra dice que el Espíritu Santo pone tu amor en nuestros corazones. Señor, Espíritu Santo, pon tu amor en mi corazón, Señor, para amarte como tú mereces ser amado. Pon en cada uno de los que están aquí, Señor, el amor, Espíritu Santo, en sus corazones, para que puedan amarte como tú te mereces ser amado, Señor. Y saca toda resistencia a ese amor, Señor. Toda mentira que le haga creer que tú no los amas, Señor. Fuera esa mentira, en el nombre de Jesucristo. Y llena este lugar con tu presencia, con tu amor, con tu libertad, con tu verdad. Habla de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.